Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Ya comieron, chicos? Ya. Profe, todavía no. Bueno, quien ya comió, provechito, y los que no, pues ya en un ratito más, chicos. ¿Sí vieron los videos que les puse en la clase pasada, chicos? ¿No? ¿No los vieron? Y por curiosidad. Pues ¿No? yo lo intenté ver, pero el segundo video, cuando me metí al enlace, me mandaba al buscador nada más. O era el primero, Sí. no recuerdo. Había un enlace que nada más me enviaba como al buscador. ¿Y los demás? Déjenme ver. Ya acabo de darme cuenta cuál es el error. Que no le debo dar tal cual o sea, lo que aparece como más grande, sino debe ser en el link como tal. Y ahí sí ya sale el video. Sí, yo ahorita vi, y sí funcionan los videos. Sí, es que yo le daba clic en donde aparece donde dice principio del motor eléctrico, ping, o sea, donde dice, y ahí si doy clic, ahí sí me manda como al buscador. O No le daba clic como en en la en cosa el link azul. como tal, por decirlo así. Ujú. Ok, ¿y los demás sí vieron los videos, chicos? ¿O tampoco los vieron? Yo sí vi los dos, profe, pero bueno, creo que le puse más atención a la maqueta de motor eléctrico. Yo solo veo el de la maqueta. La maqueta. Y eso porque ya lo había visto antes. O sea que nada, nomás lo repetiste. Ok, Samuel, tú sí los viste. Bueno, chicos, es que, bueno, les quería preguntar, si sí los vieron, porque no sé si les quedan dudas todavía con los motores eléctricos o con los generadores. Y aparte les iba a preguntar, ¿cuáles son las aplicaciones de los generadores, chicos? ¿Dónde los empleamos? Pues en las centrales eléctricas, ¿no? ¿La eléctrica como cuál? O las de carbón de la CFE. La de carbón. Sí, ya vamos a regresar a la era de las cavernícolas, yo creo otra vez, porque energías limpias ya no quieren. Entonces sí, vamos a poner puras de carbón, puras de petróleo, todas de esas, ¿verdad? Pues actualmente son las que más predominan, ¿no? Creo que en un 80% a nivel mundial. Pues sí, pero ya todos están optando por energías limpias, por ahí, este, pues están poniendo sus plantas solares, eólicas, las hidroeléctricas que también siempre han funcionado, pero para eso sí necesitamos agua, si no, no hay agua, pues no tenemos nada. Y, Un flujo constante como en las cascadas, ¿no? como las cascadas, Como exactamente, lo que hizo Tesla en su momento. precisamente. Sí, pues de hecho, pues de ahí viene lo de las presas, ¿no? Perdón. Pero también está como la contraparte, ¿no? De que dicen que qué tan limpia es la que consideramos como energía limpia, porque por ejemplo los paneles solares todavía no hay un método eficiente de reciclaje, entonces también Sí, contamina exactamente. cuando Hay unos termina su tiempo paneles de que vida. son más perjudiciales todavía. Sí, hay paneles, no todos, pero sí hay unos que son muy malos para, pues sí, precisamente para reciclar, ¿no? Pues sí, hay Como de el caso todo. de las eólicas, ¿no, profesor?
que no en cualquier lado se da, que a pesar de que es la forma más barata de producir energía, pues sí se Sí. necesita de una zona específica. Sí, sí, de hecho, ¿ustedes conocen La Ventosa, chicos, aquí en México? Oaxaca. En el país, Oaxaca, ajá. Sí, profe. ¿Sí, sí la conocen? Sí. Bueno, pues Fotos. ahí hay unas fotos, ¿verdad? Sí, ahí hay ahí hay digamos, un campo muy grande donde pues tienen precisamente un campo de, digamos, de producción eólica, ¿no? Energía eólica. Y está interesante porque pues sí hace mucho viento, de hecho, ahí, de hecho, yo creo por eso le pusieron la ventosa, no sé si se llama así la ventosa por el viento que hace, pero es impresionante. Yo he visto a veces hasta trailers que se han volteado por lo mismo de que pues el área superficial, digamos, de lateral del tráiler, con el viento que a veces corre así perpendicular, pues voltea los camioncitos bien feo. Entonces, a un coche, si a un coche se siente bien feo, a veces el viento, imagínense un tráiler cómo se ha de sentir. Sí, en esos casos, pero luego arruinan el paisaje, ¿no? Luego dice López Obrador que arruinan el paisaje, y por eso no los ponemos, ¿verdad? Pero no arruina el Tren Maya. Para sí, ese no, ese sí lo embellece, ese sí embellece el paisaje. Cosas de la transformación de cuarta, perdón, la 4T. Este, bueno, chicos, los voy a poner rápido, no sé, ¿quieren que los veamos o ya ustedes los ven y les sigo? Mejor los vemos, profe. Sí, porque luego no los ven, ¿verdad? Ahorita, ajá, Después, sí. después de que les digo los ven y nunca los ven, chicos. Bueno, voy a poner el segundo, creo que el segundo es el que nadie vio, ¿verdad? O el primero. ¿Del generador? Ajá, ¿cuál es el que no vieron o cuál es el que vieron? Creo que el más largo, ¿no? El del generador. Déjenme ver. Uno dura 4 minutos, que es el motor elemental, y el del generador dura 8 minutos. ¿Cuál es el que quieren ver, chicos? Una vez. ¿Generador, dijeron? ¿O ese es el que vieron? Ya no entendí. Yo vi el del generador. Ok. Entonces, chicos, a ver, ¿vemos los dos o uno más uno? Rápido, chicos, antes de que se nos vaya el tiempo. Los dos, De profe. una vez los dos. Los dos, profe. En velocidad por dos para que vaya más rápido. Si quieren. Bueno, espero que sí nos vaya a dar tiempo. Chicos, también les iba a decir de examen, próximamente más o menos dentro de 2 semanas, 3, vamos a tener examen, lo que alcancemos hasta ver ahí, pero para que lo vayan contemplando, chicos, más o menos 2, digamos de este viernes en 15 puede ser, o del martes que le sigue en 15, ¿no? Más o menos, no es cierto, porque sería 2, entonces sería jueves, pero para que lo vayan contemplando, ¿no? Bueno. Sí, de todas Voy a formas ya la empezar. fecha exacta nos la diría, ¿no? Sí, ya les diría Sí. con una semana antes. Déjenme, les pongo pongo el sonido y voy a poner aquí pantalla grande y pues vamos a ver el video, chicos. Sí, escuchan todos, ¿verdad? Sí, profe, se escucha. Sí.
Bueno, chicos, a ver, si estuvieron atentos, les voy a preguntar, ¿por qué usaron un alambre esmaltado? Por la Yo, corriente. porque para que cuando se haga la espira pues dé toda la vuelta, ¿no? No tome el camino más corto, sino que hay varias vueltas. Es que no sé cómo Para que dé, explicarlo. a ver, un poquito mejor, a ver, alguien más que le ayude. Para que no hagan contacto entre sí los cables, ¿no, profe? Muy bien, para que no hagan contacto entre sí, pues sí, lo que queremos es un enrollado, un embobinado, y pues si hacemos contacto, pues pasaría eso lo que dice su compañero, ¿no? Pues habría contacto, un cortocircuito, y pues no nos serviría de nada. La corriente se iría por donde más le convendría, y no iría dando vueltas. Ok, chicos, a ver, otra pregunta. A ver, le voy a poner más o menos por aquí. Ok. Bueno, creo que es un poquito más. Ahí. Ok. De acuerdo aquí a cómo se ve el sistemita, chicos. ¿De dónde a dónde fluye la corriente? ¿Cómo va? Del más al menos. Ajá, del más al menos. Entonces, ¿cómo podría ir? Pues simplemente aquí por aquí vería la corriente, ¿no? Por decirlo así. Y vendría hasta acá. Ok, entonces, aquí como no me fijé cómo era. Bueno, aquí se alcanza a ver tantito. Fíjense, aquí viene la, digamos, esta patita de la bobina. Y aquí se ve cómo da una vuelta, y pues esto se sugiere que va en este sentido, ¿verdad? Y llega hasta acá, y luego aquí da la vuelta y llega acá, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Así iría, Sí. ¿sí? Así como estamos viéndolo así. Ok, ¿para dónde va el campo generado por la pila, chicos? Por la corriente.
en la espira, ¿El campo eléctrico? el campo eléctrico, el campo magnético, Ah, en la bobina. ¿Cómo iría el campo magnético en la bobina, chicos? en la bobina iría, ay, no, bueno, de acuerdo a la imagen es como si saliera del centro. Bueno, Muy no sé bien, cómo sí, explicarlo. sí, De sale la del parte de arriba centro, hacia nosotros, ¿no? sí, viene del centro hacia afuera, sí, este, hacia nosotros, sí. Esa sería la dirección del campo. Entonces, fíjense, como tenemos aquí un campo magnético estático, ¿por qué se mueve la bobina esta, chicos? Por la interacción entre el campo magnético del embobinado con el del imán de neodimio. Muy bien. Pues sí, cuando nosotros generamos, en el momento que conectamos aquí la pila, chicos, se genera la corriente, ¿sí? En el circuito, como generamos esa corriente, pues se genera un campo de inducción. Ese campo de inducción, pues va a ser diferente al que ya teníamos aquí, al campo magnético de nuestro imán. Entonces, pues va a cambiar, si ustedes ven, no, aquí no sé si sea norte o sea sur de este imancito, pero imagínense que es norte, ¿no? Entonces salen los flujos de campo magnético, ¿sí? Y pues entran, digamos, a la parte posterior. Imagínense, ahí están saliendo, ¿no? Entonces, una vez que esos están atravesando, pues esta bobina, ¿no? Siempre están atravesando la bobina, pero en cuanto pongo precisamente el circuito, cuando lo cierro, pues se genera otro campo. Y pues de acuerdo con la ley de Faraday, pues nos dice, ay, pues la bobina, digamos, tenía un flujo precisamente por este que está abajo. Entonces, como se indujo, digamos, una corriente y aparte otro campo, pues entonces se debe de compensar, digamos, el flujo que tenía inicial, ¿verdad? Entonces, pues por eso empieza a rotar. Hay fuerzas, chicos, de acuerdo con la fuerza esta magnética, que es F igual a B plus B, también la podemos ver. Y pues eso nos va a hacer girar nuestro, nuestro circuitito, nuestra bobina, ¿no? ¿Para aquí, para dónde gira? ¿Para acá o para atrás, chicos? O sea, de esta punta para adelante o para atrás. Si fuera el campo norte de Lima, Sí, suponiendo que este fuera norte. ¿Para dónde? ¿No? Idea. ¿Cuál se Bueno, propuso como el norte? pues la parte superior de la pastillita esta de imán, podremos pensarlo. O si quieren, pónganlo como sur, si quieren, piénsenlo igual como sur, pero de todos modos, me pueden decir la respuesta para las dos. Bueno, eso se los dejo de tarea, chicos, que lo piensen, que lo analicen y me digan para dónde va a rotar, ¿sí? Y eso probablemente se los pueda preguntar en un formulario, ¿sale? Ok. Bueno, vamos a ver el otro video, chicos. Y pues, La base de ¿sí todo escuchan? generador eléctrico se encuentra en la ley Sí, de profe. Ohm.
Ok. la cual nos dice que en un circuito cerrado se va a inducir un voltaje que será proporcional a la rapidez con que cambie el flujo magnético. Aquí tenemos un circuito cerrado en forma de bobina. Hemos conectado la bobina al multímetro para checar el voltaje que se produce. Y bueno, vamos a utilizar un imán para verificar la ley de Faraday. Es muy importante que la ley de Faraday nos dice que el voltaje que se va a producir acá es proporcional a la rapidez con que cambia el flujo de campo magnético. Flujo nos da una idea de movimiento. Cuando nosotros movemos el imán a través de la bobina, podemos ver cómo se genera un voltaje. Alrededor del imán hay un campo magnético que todo el tiempo se encuentra alrededor del mismo. Pero este campo magnético es estático. Para que la ley de Faraday surte efecto, el campo magnético tiene que moverse para que haya un flujo que atraviese la bobina. Si nosotros atravesamos el imán, vemos cómo se genera el voltaje, pero si lo dejamos en medio, el voltaje desaparece. El imán tiene a su alrededor el campo está alrededor de la bobina, pero como no hay flujo, tampoco hay inducción de voltaje. Entonces, es importante que haya movimiento, ya sea que el imán se mueva. Una cosa aquí, chicos. Dijo que no había flujo. Es importante que haya movimiento, ya sea que el imán se mueva a través de la bobina, o también podemos dejar fijo el imán y que la bobina sea la que se mueva. El efecto es el mismo. Debe haber un movimiento relativo entre la bobina y el imán. Bueno, hace ratito les comentaba por ahí que dijo que no había flujo. Siempre hay un flujo, chicos, siempre hay un flujo con el imán. Pero a lo que se quería referir es que si no hay un cambio en el flujo dentro de la bobina, pues no vamos a tener ninguna corriente, ¿sí? Entonces, a nosotros lo que nos interesa siempre es el cambio en el flujo, ¿sí? Por eso tenemos la derivada con respecto al tiempo de ese flujo, ¿sí? Y siempre hay un flujo, ¿sí? Pero si no hay cambio, pues no tenemos la fuerza electromotriz inducida, ¿sale? Según lo que acabamos de ver, entonces, para hacer un generador eléctrico necesitamos tener una bobina y un campo magnético en movimiento que corte las espiras de la bobina. Podemos usar un imán y, por ejemplo, ponerlo en rotación al interior de la bobina. Tendremos un campo magnético rotatorio, el cual estará cortando las espiras y produciendo un voltaje en las terminales de nuestra bobina. Aquí ya hemos montado el imán sobre el eje de este pequeño motor eléctrico para hacerlo girar con mayor rapidez. Veamos cómo funciona. Conectamos el multímetro a las salidas de la bobina. Podemos ver cómo al girar el imán manualmente se obtiene un pequeño voltaje. Y ahora vamos a hacerlo girar conectando el motor eléctrico a esta pequeña batería. Y veamos qué voltaje genera nuestro generador casero. Obtenemos un poco más de 1.5 volts de corriente alterna. El hecho de obtener corriente alterna o directa dependerá de la forma en que se recolecta el voltaje de la bobina o bobinas, como veremos ahora. En el generador de corriente alterna tenemos un par de imanes, los cuales generan un campo magnético, dentro del cual hay una bobina en rotación. Cada uno de los extremos de la bobina está conectado a un anillo conductor. Tenemos además un par de escobillas, las cuales recolectan la electricidad que produce la bobina. Dado que la bobina está en rotación, cada vez que gira, invierte el sentido de la corriente, de manera que obtenemos corriente alterna a la salida del generador. Por su parte, el generador de corriente directa es muy similar al de alterna, pero a diferencia de este, solamente tenemos un anillo colector, el cual está partido por la mitad, de manera que tenemos dos semicírculos. Cuando la bobina gira y se invierte el sentido de la corriente, las escobillas
cambian a la otra mitad del anillo colector, con lo cual la corriente también cambia de signo, de manera que siempre vamos a tener la misma polaridad en cada una de las escobillas y obtenemos corriente directa. En nuestro generador casero el imán rota y la bobina está estática como en el esquema que se muestra. Sin embargo, también es posible tener a los imanes estáticos y lo que rote sea la bobina. Los motores eléctricos de corriente continua, como este pequeño motor, también funcionan como generadores de corriente continua. Vamos a conectar las terminales del motor al multímetro y podremos ver que si lo hacemos girar, producimos un voltaje positivo. Lo estamos haciendo girar en el sentido de las manecillas del reloj. Si giramos en sentido contrario, se produce un voltaje negativo. Ahora vamos a abrir este pequeño motor para mostrar cómo es su construcción interna. Vamos a ver en el interior del motor, tenemos en primer lugar el embobinado. Aquí tenemos, este motor tiene 3 bobinas, que es donde se produce la energía eléctrica al cortar el campo magnético de los imanes que están aquí adentro. Este motor o generador, depende cómo lo usemos, tiene los imanes estáticos y lo que gira son las bobinas. Y en esta parte de aquí podemos apreciar, aquí tenemos las 2 escobillas que son las que recolectan la corriente de las bobinas. Aquí tenemos los anillos colectores, son muy pequeños para apreciarse, pero ahora les voy a enseñar otro motor en donde se aprecia mejor. Aquí tenemos este que es más grande. Podemos ver que el anillo colector está formado de muchas partes. No son únicamente 2 como en el esquema que vimos, porque este motor tiene muchas bobinas. Por cada bobina vamos a tener un par de terminales colectoras. A este conjunto de terminales colectoras se le conoce como el conmutador. Y por supuesto, para que nosotros podamos obtener energía eléctrica de un generador, será necesario mover el eje de alguna manera. Es decir, lo que un generador eléctrico hace es convertir la energía mecánica, que es la que mueve al eje, en energía eléctrica en las terminales del generador. La energía que mueve al generador puede provenir de diversas fuentes. Puede ser la fuerza del viento, como en estos generadores eólicos, o también puede ser la fuerza del agua en estos generadores hidroeléctricos. También podemos quemar algún tipo de combustible para producir vapor, el cual mueve a una turbina de vapor que a su vez mueve el eje del generador. Lo importante aquí es que el generador en realidad no genera energía. La energía no se puede crear de la nada. Lo que el generador hace es convertir energía mecánica en energía eléctrica. Pero siempre debemos proveer energía al generador para convertirla en energía eléctrica. Ok, chicos, gracias por su atención. Les voy a preguntar otra por aquí, más o menos sí, por aquí. ¿Por qué se invierte la corriente, chicos? ¿Por qué es corriente alterna? Porque cambia de dirección. Ah, la corriente. Sí, pero ¿cómo cambia? ¿Por qué cambia? ¿Dónde? ¿Cómo Porque me lo la podrías bobina tiene explicar? contacto Porque con el otro polo del imán, por decirlo así. No, pero ahorita olvídate de los polos estos y ahorita solo veamos la espira y el campo magnético ahí. Entonces, ¿cómo me podrían decir por qué cambia la corriente, chicos? Porque por cuando el da una movimiento de la vuelta espira. Ajá, a ver, entonces, a ver, explíquenme como si yo no supiera cómo sería esto. Hagan de cuenta que le van a decir a su hermanito o hermanita,
o su sobrinito o sobrinita y le quieren decir, pues esto cambia de esta manera y así se ve, no sé. Profe, Ajá. porque, bueno, comparándolo con el momento cuando el video movió el motor hacia un sentido y era puro positivo y luego hacia el otro y era negativo, aquí se estaría moviendo relativamente hacia los dos lados, ¿no? No, siempre se va a mover en un lado, hacia un lado. ¿Pero por qué? ¿Me va a dar Pues, positivo o negativo? pues así como dijo explicándole a su hermanita, así yo como lo que diría es pues que la bobina va a estar girando. Entonces, suponiendo la conexión que va al primer anillo, en una Ajá. parte, en un inicio, va a estar como en el inicio de la flecha. Y después cuando continúe el giro va a estar en la punta de la flecha. Por eso va a estar cambiando. A ver cómo en el inicio de la flecha y luego en el punto De de la la flecha flecha. que generan los imanes. O sea, yo así se lo explicaría a mi hermanito. Ok, ¿estas flechas, dices? Sí, Ok, esta dices al inicio o a la punta, dices, a ver otra vez. ajá, al inicio, suponiendo que esa parte, que Ajá, está conectada al primer anillo, está al inicio de la flecha. Después, ajá. cuando va a girar, cuando está más cerca del otro imán, está en la punta de la flecha. Entonces, por eso va cambiando de signo. Creo que no te entendí muy bien, pero creo que te Profesor, refieres solo al giro que está aquí entre la punta y la colita de la flecha. ¿Es a eso te refieres? profesor. Permíteme un segundito, Jonathan. Sí, no escuché muy bien qué me comentó, profe. Sí, bueno, es que no sé si te entendí bien. Bueno, a ver, Jonathan, ¿me ibas a decir algo? Bueno, tal vez no lo puedo explicar como si se lo explicara a mi hermanito. Sin Ah, embargo, diría que tiene que ver con la propia definición del flujo, donde el área que estamos suponiendo es la de la espira. ajá, Y si solamente agarramos una, por así decirlo, una sola cara de esa área que se forma en la espira, ujú, sabemos que esta lleva siempre una dirección vectorial. ujú, ajá, Entonces, si en principio ponemos totalmente paralelo el vector área ujú, con los vectores del campo magnético, ajá, pues ahí tenemos de alguna manera un valor máximo. Sin embargo, dependiendo si estos van en la misma dirección o en sentido contrario, es si ajá, este valor máximo es negativo o positivo. ajá, Entonces, cada vez que cumple un medio ciclo, pues se puede decir que va desde el extremo positivo, en el caso de que ajá, estén apuntando en la misma dirección. Pero ya ajá. cuando va a cumplir el otro medio ciclo que le falta, ahora va a ir del 0 al valor máximo negativo. Muy Pero bien. esto porque ambos vectores pues están opuestos en sentido. Ok, No sé muy si me bien. di a entender lo Sí, suficiente. sí, muy bien. Precisamente esa es la idea, ¿no? Fíjense, aquí nosotros tenemos la espira, ¿sí? Lo que dice su compañero es totalmente cierto, ¿no? Fíjense, ustedes tienen una área, primero, que es la máxima, ¿no? Fíjense aquí cómo la corriente viene en este sentido, en la parte superior y en la parte inferior va hacia allá, ¿sí? Iría en este ciclo, ¿no? Entonces, fíjense, precisamente ahí tenemos el vector n unitario, ¿no? Que es precisamente perpendicular, pues, al área, ¿sí? Entonces, conforme va rotando, por ejemplo, aquí un ángulo alfa, pues el área que atravesaba, digamos, el flujo, acuérdense que es en el eje Y, en esta dirección en el eje Y, puras paralelas al eje Y, entonces disminuye, ¿verdad? Va disminuyendo, ¿sí? Entonces, precisamente, cuando teníamos aquí en vertical totalmente la espira, pues teníamos esa corriente máxima. Conforme va aumentando el ángulo, fíjense, digamos, la espira, pues va inclinándose más hacia acá, y pues va disminuyendo su área que atraviesa, digamos, ese flujo magnético. Acuérdense que el flujo magnético va en dirección Y hacia acá, ¿sí? Entonces disminuye.
y por lo tanto, pues también va disminuyendo la corriente. En el caso, precisamente cuando tenemos esta, digamos, la espira totalmente paralela al eje Y, donde está aquí paralela al eje Y, pues el flujo es cero. No hay flujo que atraviese la espira, ¿sí? Porque todo el flujo lo pasa así de largo, ¿no? Entonces no hay flujo. Entonces tampoco hay corriente. En ese momento, fíjense, hagan de cuenta que esta corriente que venía aquí, pues sigue yendo en esta dirección hasta que llega precisamente al plano aquí con Y, ¿verdad? Aquí donde les decía que era cero. En ese momento va a cambiar de dirección, porque si se fijan, otra vez la parte de abajo debe de ir para allá y la parte de arriba, siempre la parte de abajo va hacia allá, digamos, hacia menos X, y la parte de arriba hacia X, ¿sí? Pero cuando esta parte de arriba precisamente llega a este plano, pues ahora se convierte en la parte de abajo, ¿no? Esta parte de arriba se convierte en la parte de abajo. Entonces, pues también ahí se ve, pues que invierte otra vez su, su corriente. Entonces, si yo aquí tenía precisamente esta escobilla conectada, pues digamos, simplemente al circuito, pues esta va a estar cambiando de positiva a negativa. Esta escobilla, ¿no? Esta escobilla va a estar cambiando de positivo a negativo y esta también va a estar cambiando, ¿sí? Las dos van a estar cambiando. Por eso, cuando quieren corriente directa, pues ponen solo una escobilla, la parten a la mitad, precisamente para cuando lleguen al punto, digamos, donde es cero, digamos, la corriente, pues no, en ese caso no, que no sea cero, déjenme pensar si sea cero. Sí, podría ser que fuera, pues cuando llega a cero, pero en lugar de que cambie, pues cortan, digamos, su escobilla y cambia, digamos, a la otra parte, ¿no? De mi espira, ¿sí? Que es lo que se veía en el dibujito de acá, en el otro, ¿sí? Entonces sí, es básicamente esa la idea, chicos. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿sí? Entonces, imagínense, esta parte siempre es, supongamos que debe ser positiva, ¿no? La parte de arriba, pero ya cuando se convierte en parte de abajo, a lo mejor es negativa. Entonces, fíjense, esta, pues va a ser aquí positiva, pero cuando pase cierto punto, pues va a ser negativa. Entonces, esta plaquita, por así decirlo, siempre va a ser positiva y esta negativa, siempre. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesor. Bueno, pues ya pueden hacer un dispositivo de estos, chicos. Pero no sería la plaquita, sería más bien la escobilla, ¿no? Sí, pues La que siempre se escobilla. mantiene con ese signo. Es esta, bueno, a ver, déjame ver. Profesor, ¿cuál es el riesgo de hacer uno de estos dispositivos? Esta escobilla. Es que aquí permíteme un segundo, la escobilla es que puede ser lo que roza, digamos, a esta plaquita, ¿no? Podría ser, o sea, es que podría ser o bien la escobilla, porque también esta escobilla, digamos, podría ser que ya está conectada, ¿no? Ok, el riesgo de hacer esto, pues ninguno, creo. Es que le tengo miedo a las descargas eléctricas. Ok, mira, por ejemplo, ahorita les iba a decir, ustedes pueden hacer algo bien sencillito, chicos. En vez de poner este motorcito, por ejemplo, si tuvieran un riachuelo por ahí cerca de su casa, podrían poner una de estas paletitas, estas que van rodando precisamente con el flujo del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo podrían conectar, pues, precisamente a un imán. Y podrían poner, digamos, una bobinita. Y pues de acuerdo a lo que les dé, digamos, el flujo el del agua, pues esto lo va a hacer girar y pues eso es lo que nos va a inducir una corriente, ¿verdad? Entonces ya por ahí podemos tener un poquito de energía. Eso podría ser una forma así fácil de hacerlo, ¿no? Con cosas, digamos, bien caseras, ¿sí? El riesgo, pues aquí no es mucho porque, pues ahora sí que va a depender de tu bobina, va a depender de la velocidad con que estés cambiando el flujo
fíjense que la corriente depende precisamente de eso, de la velocidad con que cambia el flujo, ¿sí? Entonces, si el flujo es muy lento, el cambio es muy lento, pues tenemos una corriente ahí apenas, ¿no? Que ahí empieza, digamos, a funcionar. Pero, digamos, si hacemos rotar esto rápidamente, que el cambio sea, digamos, notable, pues ahí podremos tener una corriente mayor. Esto por acá lo podríamos ver en este experimentito, déjenme lo encuentro. Este de la de Faraday, ¿dónde está? Déjenme lo encuentro rápido, chicos. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? A ver, le voy a poner electricidad. Y, ok, es este. Fíjense, chicos, ese no es. Es este. Ok, fíjense, aquí tenemos el imancito y les decía, todo depende de la velocidad del flujo. Si uno lo hace lento, manteniendo, digamos, esa proporción, pues sí tiene una corriente, ¿no? Pero si aumentamos la velocidad, chicos, tenemos una mayor, digamos, corriente, ¿no? Esto va a depender de la velocidad con que lo hagamos. Entonces, pues ahora sí que tu dispositivo, si tú lo quieres hacer ahí en tu casita, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejé ahora? Son tantas ventanas las que abrí, y no sé, es este. Si tú quieres hacer un dispositivo de esta manera, pues puedes calcular, pues ya con todas las ecuaciones que hemos visto, pues cuánto va a ser la corriente. Si ya sabes el número de vueltas también de tu bobina, si tú lo haces, pues tú sabes cuántas vueltas le diste, ¿sí? Y pues también sabes la frecuencia a la cual va a estar oscilando, digamos, este rotor, y pues ya más o menos eso te daría pues una idea de cuánto corriente podrías obtener por ahí. Y ya dirías, pues si esa corriente es, digamos, segura o no lo es, o no es segura, ¿no? Porque luego por ahí hay unas bobinas que utilizan precisamente estos muchachos de los toques, precisamente usan bobinas y pues luego uno siente así como un toquezazo, ¿no? Usan bobinas y transformadores, no hemos visto que es un transformador, ahorita les digo rápidamente que es un transformador. Pero lo pueden calcular, chicos, fácilmente, ¿no? Con las ecuaciones que hemos visto, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, chicos, voy a quitar estos videitos. Y bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Rápidamente, chicos, voy a ver lo que es un transformador. Por ahí alguien me habló, pase el link, porfa. ¿El link de qué, Jonathan? Del simulador. Permíteme un segundito. Ahorita se los pongo por aquí, chicos. Es que como no hubieras hablado y luego lo hubiera copiado. Es que no quería interrumpir. Luego a veces no veo el chat, se me olvida. Y hasta que me acuerdo. A ver, sería... Aquí los pongo, chicos. En el chat. Ahí está. Ahí en esa página, donde está precisamente ese simulador, hay muchas páginas, chicos, que ustedes pueden revisar. Perdón, hay muchos simuladores que pueden revisar de... pues que tienen que ver con corriente eléctrica, con condensadores, capacitores, ley de Ohm, ley de Coulomb, ¿sí? Hay varios para que los revisen y pues ya más o menos se den una idea de lo que pasa, ¿no? Con
los dispositivos, ¿vale? Bueno, un trans, ¿por qué puse un trans? Bueno, un transformador es un dispositivo de corriente alterna que transforma voltajes, corrientes e impedancias. Impedancias. No voy a dibujar este transformador, pero aquí se los voy a poner. Esto es básicamente lo que utilizan para los toques. Ustedes, por ejemplo, tienen por aquí una fuente de voltaje y pues a través de ella pasan una corriente a esta bobina, que le vamos a etiquetar como la bobina número 1. Esa bobina número 1, que si nosotros vemos la corriente que va en este sentido, pues nos genera un campo magnético. ¿Para dónde sería el campo magnético? Hacia arriba. Hacia arriba. Y pues de hecho aquí vemos que el flujo magnético pues va precisamente en este sentido. Esto que está aquí adentro, esta piecita, es una pieza de ferrita, que también es un material magnético, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos esta corriente, pues ese campo, digamos, ese inducido por esta bobina, pues también se desplaza, digamos, o lo podemos ver en este sentido, ¿no? Que sería el flujo. Después tenemos esta otra bobinita, que le vamos a llamar bobina número 2, y esta, pues la corriente debe ser de tal manera que se oponga, pues al flujo que está entrando. Entonces, digamos que en este caso la corriente, pues viene, digamos, por aquí abajo, así hacia arriba, y viene en este sentido, ¿sí? Esto, pues de tal manera que se oponga, pues al flujo que está entrando, ¿no? Porque recuerden que, de acuerdo con la ley de Faraday, tenemos que eso debe ser menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Ahorita olviden esta resistencia, ahorita no voy a hablar de la resistencia, más adelante lo haré. Bueno, ya que tienen ustedes esa corriente, pues ustedes pueden conectar por aquí algo más y pues también tendrán ya su circuito con pues una corriente directa, ¿no? Podrían tenerlo con una corriente directa y básicamente sería un transformador, por ejemplo, que tendríamos una corriente alterna, la podemos convertir a corriente directa, ¿sí? También de esta manera. Los transformadores, chicos, pues los utilizan mucho en los cargadores del celular. ¿Alguien ha abierto algún cargador, chicos? ¿Alguien sabe cómo es por dentro? No, profe. Sí, profe, tiene un pequeño transformador. Un transformador, pues básicamente es esto, ¿no? Por dentro es básicamente esto. Entonces, pues hagan de cuenta, ustedes llegan, le ponen la luz, que es la de su casa. La luz, ¿qué es corriente qué, chicos? La de su casa. ¿Qué corriente es? Corriente alterna. Alterna. Corriente alterna. Es corriente alterna. ¿Por qué no es continua, chicos? Porque es un Tengo poco menos entendido estable. que A ver, primero Jesús y después Jonathan. Jesús, ¿decías? Creo que porque, digamos, puede producir, o sea, es más peligrosa, puede producir picos de voltaje, pero no estoy seguro. Ok, vamos a ver. Ok, y a ver, Jonathan, ¿ibas a mencionar algo? Bueno, tengo entendido que la corriente alterna está muy energetizada, entonces es ideal para trasladarla en puntos bastante largos. Sin embargo, y supongo que es lo que quiere preguntar con el transformador, que de hecho
tenemos transformadores en cada poste de pues, nuestra cuadra, porque precisamente esos transformadores como que bajan la energía, por así decirlo, que tienen inicialmente los cables de luz, y ahora sí ya puede ser bien controlada pues, en nuestros hogares. Ok, bueno, más o menos sí, en este caso, pero fíjense, a ver, También en porque es realidad más cara. es más cara. En realidad tenemos corriente alterna, chicos. Precisamente una de las cosas que sí son ciertas es porque la corriente alterna podemos poner una gran distancia y nos va a llegar la misma, bueno, la misma corriente, ¿no? Es decir, tiene pocas pérdidas, ¿sí? Siempre va a haber pérdidas, siempre, pero va a tener menos pérdida que una corriente directa. ¿Por qué, chicos? Imagínense, fíjense, ustedes tienen un cable, ¿sí? Imagínense sus electrones que están ahí adentro, ¿no? Del cable. Entonces, supongamos que, bueno, la corriente sabemos que es el movimiento de las cargas positivas, ¿no? Aquí no puse ninguna carga positiva, pero pues en realidad lo que se mueve son los electrones, ¿no? Los electrones van en este sentido. Entonces, digamos que la corriente va hacia allá, hacia adelante, ¿no? Entonces, si yo tuviera corriente directa, pues quiere decir que todos mis electrones siempre viajarían para acá y mis protones, por así decirlo, viajarían para allá, aunque no se mueven, ¿verdad? Los electrones son los que se mueven. Entonces, estos están viajando para acá. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un cable? Digamos, aquí ya lo pongo delgadito porque ya suponiendo que es larguísimo. ¿Qué pasa con eso, chicos? Profesor, ¿los electrones se empujan? Los electrones se empujan, sí, se empujan. También. Entonces, ¿qué creen que pase? Pues va a haber un montón de calentamiento, va a haber un montón de pérdida, ¿sí? Entonces, eso pues nadie lo quiere, ¿verdad? Nadie quiere perder pues dinero aparte. Bueno, esa es una de las razones también el dinero, ¿no? ¿Por qué usamos corriente alterna? Porque estamos cambiando la dirección constantemente de nuestros electrones. A veces se mueven para acá, a veces se mueven para allá, a veces se mueven para acá, a veces para allá. Entonces, simplemente nosotros tenemos una corriente porque hay un cambio de estado, chicos. ¿Sí? No es porque no es porque este electrón haya viajado, Profesor, digamos, desde aquí y haya pasado hasta acá y ya por eso tuvimos la corriente. No. Dime. que bueno, más que nada es como una vibración de los electrones, ¿no? Vibración. ¿Por qué una vibración? Bueno, yo había leído que porque como es muy rápida, muy rápido son muy rápidos los cambios de picos, o sea, que son creo que 60 Hz o no me acuerdo. O sea, más que como un movimiento sería como se podría ver como una vibración de los electrones, ¿no? Como usted dijo, van y vienen. Pero sí, pero no es tanto una vibración, por eso te preguntaba a qué te referías, pero no, más bien es un movimiento, digamos, imagínense que estos están así, simplemente están ahí. O sea, sí lo podemos ver como vibración si pensamos como en un resortito, ¿no? Que no están así. Pero pues pueden moverse un poquito más aleatorios, ¿no? Simplemente uno los dibuja, digamos, no tan aleatorios porque pues ya lleva una corriente bien definida, ¿no? Entonces un movimiento podría ser hacia acá y luego un poquito hacia abajo, hacia arriba, no sé, pero en las direcciones, ¿no? Indicadas. Entonces, puede haber colisiones también entre ellos, puede haber un montón de cosas que no sabemos. Pero sí, chicos, les decía, la corriente no es porque el electrón, digamos, viajó aquí, se fue, se enrolló, se fue, viajó por acá, llegó hasta acá y prendió la luz, ¿no? No. La corriente es simplemente un cambio de estado, chicos, que se da precisamente al hacer, digamos, al, pues al mover estos electrones, ¿no? Ya sea con un campo eléctrico, por ejemplo, por la fuerza electromotriz que tenemos aquí, y simplemente es ese cambio. Entonces, para ahorrarnos energía, porque si los hacemos con corriente directa, esto sí iría siempre moviéndose hacia acá, y sería muy lento, digamos, irían chocando, por ahí, iría calentando el cable, se pierde mucha energía, y pues al final de cuentas, pues ya no, nos va a llegar muy poquita corriente por acá, ¿no? Entonces, cuando tenemos un cable muy largo, pues simplemente como queremos un cambio de estado, es decir, que se muevan un poquito, con eso es suficiente
Entonces ya vamos a tener, digamos, nuestra corriente desde esta punta hasta esta punta. Ahora, se utilizan altas tensiones porque como somos un montón, chicos, pues sí, tenemos que en cada poste poner un transformador para bajar esa tensión, ¿sí? Y pues que llegue a nuestras casas con un valor de 120 volts, una tensión de 120 aproximadamente. A veces llega más, a veces llega menos, ¿sí? Y aparte de los 120 volts, pues sí llega con una frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Es decir, que esto está en 60 Hz, digamos, su movimiento, ¿no? Su movimiento oscilatorio. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Más o menos la idea. Profesor, Ajá. yo siempre he tenido una duda. ¿Por qué en otros países llega hasta 240, 250? 240, doble. sí. Ujú. Porque, Sí. pues, en otros países les gustó, pues, hacerlo, digamos, de esa manera. En realidad no hay, digamos, ay, pues es que todo el mundo debería tener 120 volts. No, en realidad, pues, son como, pues, estas cuestiones así como filosóficas o no sé, de corrientes filosóficas que deciden, o sea, por su razón, dicen, yo no sé, a mí me gusta 240 en vez de 120. Pienso que 240 es mejor. En algunos casos sí puede ser mejor, en algunos, quién sabe. Pero, por ejemplo, es como si me dijeran, ay, ¿por qué tenemos sistema de unidades, el inglés y el sistema internacional y el CGS? ¿Por qué no todos uno? No, son, o sea, como a veces ideas que si uno se queda clavadas, digamos, la idea dice, no, pues a mí me funciona y pues no tengo por qué cambiarlo. Ellos ya tienen sus líneas para 240 y no les convendría cambiarlo a 120, no sé, podría pensarlo. Jonathan, ¿ibas a comentar algo sobre esto? Sí, de hecho, o sea, sí, tiene que ver un poco lo que usted dice, que a veces es más que nada por el estándar de una cierta región. Pero también tengo entendido que, por ejemplo, en Europa hacen eso, porque son los que tienen, creo que 240 volts. Lo hacen porque se supone que es el promedio de lo que un hogar necesita. Ajá, es más o menos el promedio del voltaje que un hogar necesita. Y de hecho, por ejemplo, acá en México, sí nos dan bueno, tengo entendido que son 127, más o menos unos cuantos números. Pero Yo he medido en 110 también. bueno, Pero sí. Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que nos llega, ¿no? Sí. Pero el punto es que, por ejemplo, nosotros que se supone que tenemos 127, si nosotros rebasamos como de una cantidad de carga, ya sea por nuestros aparatos eléctricos conectados o porque también puede ser que tengamos una pequeña industria, no sé, podemos solicitarle a la CFE que nos cambie a 240, perdón. 240. Sí, de hecho, sí. Y sí. bueno, más que nada depende como que de eso, ¿no? De cuánto consumo solemos tener en promedio. Sí, pero en realidad, aunque del consumo, más que nada, sí, eso es cierto, lo de los aparatos, ¿no? Todos los aparatos, nuestros aparatos, son de 120, y si nosotros o ustedes viajan, por ejemplo, allá a Europa, pues tienen que llevar un transformador, chicos, porque si no, no van a poder cargar su celular, ¿sí? Eso sí es un hecho. Entonces, pues sobre lo del consumo, pues ahora sí que también, no sé, depende, yo creo ahí de cómo conecten en su casa, pero pienso que es más la parte esta del estándar, ¿no? De cómo lo ven ellos, cómo lo vemos nosotros. Y también sí, en los laboratorios, chicos, muchas veces ponemos 240, porque los aparatos, precisamente los que llegan o que venden, digamos, para hacer experimentos, pues son a veces europeos, ¿no? Entonces no es porque, eh, porque necesitemos en realidad 240, sino pues viene un aparato de allá y necesitamos poner a lo mejor 240 para que funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, pues son las especificaciones ahora sí regionales y pues yo todavía no sé eso, Jonathan, si realmente sea lo que necesitamos o no. Todavía no me queda muy claro. Pero yo creo que Bueno, con es que 120 de todos hecho por somos eso lo felices. comenté, porque
Sí, es que de hecho por eso lo comenté, porque, por ejemplo, hay casas en las que, por ejemplo, el consumo en qué tan desgastadas están sus pastillas termomagnéticas, por ejemplo, o qué tan, o si ya se está derritiendo su cable. Entonces, por eso normalmente uno suele pedir más voltaje para evitar todos esos daños en su sistema eléctrico. Oh, ya entendí. Ok, pero eso se puede evitar con una buena caja, ¿no? De esta de pastillas y varias líneas. Pues sí, pero pues aquí en México digamos que como que no estamos también muy bien informados, ¿no? Ok, eso sí. Bueno, Daniel, ¿ibas a comentar algo? Sí, solo es un comentario así rápido con respecto a que preguntaba de lo de corriente directa o corriente alterna. De hecho, también hay una película que la recomiendo, no sé si puedan verla, que se llama Una guerra brillante, que habla de esa situación, de que, si mal no recuerdo, era Westinghouse el que estaba apoyando la corriente alterna y Alva Edison estaba apoyando la corriente directa. Entonces hablan De de hecho, todas las como problemáticas que presentaran y a partir de ahí se desarrolló también la silla eléctrica, pero a escondidas, la desarrolló Edison y sí, de hecho, Westinghouse la liberó y bueno, está sí, interesante la película porque habla de eso. sí, es una muy buena película. Y de hecho, por ahí se ve cómo los intereses de los más ricos, chicos, a veces son los que quieren sobresalir. De hecho, Tesla fue el que propuso lo de la corriente alterna para precisamente que nosotros pudiéramos tener, digamos, luz en lugares muy apartados. Y pues ahí Edison es el que decía que no, que a fuerza tenía que ser directa, pero con la corriente directa que ya estaba en ese momento funcionando, no les llegaba a todos, no les llegaba a todos la luz. Entonces sí hay una pelea ahí de los poderes, digamos, quién apoyaba a Tesla y quién apoyaba a Edison. Entonces quien tenía más lana, pues es el que iba ganando, ¿no? En ese caso, pues era Edison y aparte tenía ya muchas, reconocimiento. Entonces, yo creo que es uno de los casos más tristes, chicos, si se los puedo decir, que es uno de los casos más tristes, que uno de los físicos más genios que han existido no ha sido reconocido todavía en muchos aspectos, y pues precisamente es Tesla, ¿no? Ya que han dicho por ahí desde que iniciamos cosas sobre Tesla. Sí vean ese documental, de hecho hay un documental también sobre cómo inició esto de la corriente alterna y directa. Y pues al final de cuentas, pues lo que ganó pues fue la corriente alterna precisamente por cómo se abarató, ¿no? Digamos, el costo de la producción y pues de llevarlo más lejos. Es en esencia eso. Pero sí, véanla, chicos. No sé cómo se llama. ¿Cómo es que se llama la película, Daniel? Una guerra brillante. Ok, pues anótenla, chicos, y ahí después la comentamos, ¿sale? Sí, de hecho, ahí mencionan que Tesla se unió o sea que sí hizo la propuesta de la corriente alterna, pero como que como que la votaron muy rápido y hasta que la empezó también a apoyar Westinghouse, ya como que se volvió a unir con Tesla y ya fue cuando empezaron a impulsarla Sí, más. por eso le digo ahí la lucha de los poderes de los ricos, ¿no? Entre los que tienen más lana, pues son los que van ganando. Y es lo que pasa realmente, chicos, en la ciencia. Luego a veces los que tienen más, más lana o que están más reconocidos, pues son los que van ganando. Y luego a veces hay científicos que son muy buenos y pues como no tienen lana o no tienen suficientes patrocinios, pues como que quedan en el olvido. Pero sí, entonces, si ustedes se dedicaran pues algo en mecatrónica, digamos, no es cierto, es en telemática. ¿En qué están? ¿Telemática o en biónica? Mecatrónica. Mecatrónica, ninguno de los dos. Bueno, perdón, chicos, es que luego, como doy en todas, ya no sé ni en cuál estoy. En mecatrónica, pues por ejemplo, si ustedes quisieran hacer algo, chicos, pues deben de buscarse un buen patrocinador, porque si no, está difícil. De hecho, bueno, ya como comentario rápido, de un documental que vi, dicen que Tesla era tan brillante que incluso cuando fue con Westinghouse, o sea, hizo un prototipo, pero lo hizo de tal manera que se viera ingenioso y bonito. O sea, no lo trató de conquistar a Westinghouse con mucha charla, con mucha Sí, no, palabrería técnica, sí, sino de hecho con un experimento sencillo sí, que se sí, viera bonito. Sí, porque pues a quién le iba a interesar, digamos,
por ejemplo, en ese tiempo, decir, ay, pues yo tengo esta idea que puede funcionar y le puedes explicar toda la teoría, pero si, como tú dices, si no lo veía bonito, pues va a decir, no, pues no me sirve a mí, díselo a alguien más, ¿no? Que le interese. Entonces, sí, también hay que saber cómo vender. Eso sí, chicos. Bueno. Bueno, chicos, entonces, aquí voy a poner para la trayectoria cerrada. En el circuito magnético. Y trazado por el flujo magnético. Sí. Tenemos, ya se me cambió la fuente. Tenemos precisamente que, pues ya sabemos que el flujo magnético de una bobina, pues es prácticamente el número de vueltas, que vamos a poner el número de vueltas de la bobina 1 por la corriente 1. Esto nosotros ya lo habíamos visto cuando sacamos, por ejemplo, la integral de H.dl. Sí, es uno de los problemas que por ahí hicimos para una bobina, ¿no? Entonces, eso sería para la primera bobina. Y para la segunda tendríamos menos el número de vueltas por la corriente 2. ¿Sí? Y esto pues va a ser simplemente igual a una reluctancia por el flujo magnético, ¿no? Aquí pues N1 y N2 ya les dije son el número de vueltas de cada una de las bobinas y las corrientes pues simplemente las que están pasando por cada una de ellas. La reluctancia pues básicamente tiene que ver con las dos, con todo el circuito y pues el flujo magnético pues el que está pasando por aquí, ¿sí? Voy a poner aquí la reluctancia del circuito magnético. R, mejor R es, déjenme poner la R, es una R manuscrita, ¿no? Déjenme la pongo a ver si la encuentro por aquí. Manuscrita, R. Pues más o menos ahí. Bueno, R es la reluctancia, la cual depende de la geometría y es inversamente proporcional a la permeabilidad del material del núcleo. Bueno, entonces, fíjense chicos, en un material, digamos, donde la permeabilidad sea infinita, el caso de los transformadores ideales, que no hay flujo de fuga y la permeabilidad pues es infinita. Ahí déjenme ponerle acá, esta no, ya está, es infinita, y la reluctancia pues es igual a 0. Estaba, bueno, es esta, ¿no? Es igual a 0. Pues entonces esta ecuación de acá arriba pues simplemente nos quedaría la corriente 1 entre la corriente 2, pues es igual a N2
entre N1. ¿sí? Y pues ya ahí podrían saber cuánto sería la corriente, ¿no? Si ustedes ya saben la corriente de aquí, saben el número de vueltas, pues pueden obtener fácilmente la otra corriente, ¿no? Entonces, esta es una razón de corrientes, chicos, simplemente, y que está relacionada pues con el número de vueltas, ¿no? De las dos, bobinas. Entonces, por otro lado, tenemos de la ley de Faraday que cada una de estas bobinas pues tiene una variación en el flujo magnético. Entonces, esto que se ve por aquí, bueno, esta es una I1 y va hacia acá, y esta es una I2 por si no alcanzan a ver, y va hacia acá. Y esto que se alcanza a ver aquí, pues es básicamente un voltaje 1, y esto que se alcanza a ver aquí es un voltaje 2. Todavía no le hagan caso a la resistencia, ¿sí? Entonces podemos encontrar el voltaje 1, pues de esta bobina. ¿Cómo encontramos, de acuerdo con la ley de Faraday, ese voltaje, chicos? La integral de línea. Con la integral de línea, más fácil que la integral. Ah, sí, con la derivada del cambio del flujo. La derivada. Entonces, de acuerdo con la ley de Faraday, pues tenemos que el voltaje va a ser igual al número de vueltas por la derivada con respecto al tiempo del flujo. Acuérdense que nosotros vimos para la ley de Faraday, para una sola espira, pues era el flujo. Entonces, si tenemos muchas vueltas, pues va a ser por el número de vueltas. Y aquí el signo menos, pues ya lo estoy incluyendo, ¿no? Digamos, por la dirección en que están las corrientes. Entonces, esto nos quedaría como un signo más. Y para la otra, pues sería el signo más también, y sería el voltaje 2, pues simplemente es el número de vueltas 2 por la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, ¿no? Que está pasando también por ahí. ¿Sí? Que es el mismo. Ay. Ok. Profesor, entonces ya ¿puede volver a repetir por qué no le ponemos el menos? Ah, a ver, fíjate. Nosotros tenemos el voltaje, que es precisamente menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Pero en este caso, a ver, fíjate, tenemos esta corriente, ¿sí? Pero esta corriente nosotros la produjimos o fue inducida primero. La produjimos con otro generador, ¿no? Con otro generador, por aquí la tenemos, ¿no? Entonces, en realidad esta la dejamos así positiva. Esta no fue inducida, ¿sí? Esta no tiene ahí la ley de Lenz. Pero esta, por ejemplo, esta sí, por ejemplo, sería menos, pero como el flujo viene en este sentido, esta se está oponiendo, ¿sí? Para tener esta dirección, digamos, de esta corriente, y si te fijas, aquí hay un signo más y aquí hay un signo menos, o sea, como quien dice, la pusimos al revés, ¿no? ¿Sí? Este voltaje. Es como cuando teníamos a ver, con lo de las integrales, ¿no? Teníamos el potencial en AB, que era la integral de menos A a B, si era de esta manera, siempre se me olvida. Menos, ¿no? Perdón, más bien era así. ¿Sí? Solamente estoy poniendo las positivas, ¿no? Todo lo estoy poniendo positivo. Si era menos esta, déjenme recuerdo, chicos. Sí, era así. Aquí, ajá, sí es esto, ¿no? La de A menos B, esto sería, pues esta que puse, la puse al revés. ¿Sí? Pero como la estamos poniendo al revés, pues ya está el signo menos ahí, la cambiamos de A a B, y pues simplemente nos haría un signo más, y también lo puedes ver de aquí, ¿sale? ¿Sí? Ok, entonces tiene que ver más que nada por ¿Cómo estamos aquí? la Mira, aquí dirección está de la nuestra corriente inducida. Sí, aquí tenemos el más, aquí tenemos el menos, pero si te fijas, nuestra corriente no iría en ese sentido, ¿verdad? O sea, nuestro más debería de estar abajo, según la corriente como la estoy poniendo, debería estar más abajo y menos arriba, pero no, la estoy tomando al revés, ¿sí? Y aquí ya está el signo menos, ¿sale? Ok. De acuerdo al dibujito. Bueno, basándonos en el diagrama, ¿verdad? Sí, nomás basándonos en el diagrama, ¿sí? En este dibujito que está aquí, ¿sale? Por eso les puse ahí para que se vieran más, menos, ¿sale? Entonces tenemos esto. De aquí, de estas dos ecuaciones, pues yo puedo ver que el voltaje 1 entre el voltaje 2, pues es simplemente otra vez N1
entre N2. ¿Sí? Entonces, pues fíjense, este es el inverso de este. ¿Sí ven? Y esta es la corriente y este es el voltaje. Entonces aquí tenemos una razón de voltajes y que es precisamente igual a la razón de transformación. Esto sería de esta manera. Estas ecuaciones son las que nos van a interesar, chicos, en el transformador. Esta y esta que puse por acá. Sí. Dos. Ese es para el ideal, ¿no? Para el caso ideal, precisamente. ¿Sí? Aquí como lo puse. Ok, en el caso ideal. Cuando el devanado, por ejemplo, secundario, es decir, cuando tenemos aquí esta transformación, si nosotros, esta transformación, cuando tenemos esta bobina y le agregamos una resistencia, Tenemos transformaciones. ¿Qué pasaría, chicos? Pues es una transformación de energía, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa con la resistencia? Ahora sí ya le colocamos la resistencia. ¿Qué le pasa aquí, chicos, a nuestro voltaje? Pues ahora va a haber potencia, ¿no? En la resistencia. Tenemos una potencia, pero aparte, pues tenemos una caída, ¿no? De potencia, ¿sí? De voltaje, ¿sí? Precisamente por esta resistencia. Y podemos calcular cuánto sería la resistencia, o bien la caída de voltaje, o también la corriente, ¿no? De acuerdo con la ley de Ohm, podemos escribir que la resistencia, pues, es igual al voltaje entre la corriente, pero pues ya tenemos aquí, por ejemplo, para el caso de esta resistencia, podríamos poner la resistencia aquí total, déjenme ver. Bueno, ahorita no vamos a poner la resistencia porque aquí me falta por aquí algo. Vamos a quedarnos con esto hasta ahorita. Ahorita nos olvidamos de la resistencia, todavía no lo he colocado. Y solamente tenemos estas razones por lo pronto. Chicos, antes de que acabe la clase, es que quería terminar, pero vi que ya faltaba poquito tiempo. Quería dejarles una tarea desde la otra vez, pero siempre se me olvida y ustedes no me recuerdan. Y si a mí se me olvida, pues y ustedes no me recuerdan, pues tienen menos tiempo para hacerla. Entonces, quiero que resuelvan los ejercicios del libro del Cheng. Déjenme ver. Me parece que es del 1 al 6 del capítulo 6. ¿Del 6.1 al 6.6? Sí, del 1 al 6 del capítulo 6. Y esos, quiero que los veamos el próximo martes, chicos. Ok, muy bien, profe. Y bueno, eso tiene que ver precisamente, pues, con todo la ley de Faraday, ¿no? Todo lo que vimos de ley de Faraday, para, pues, todos los casos que vimos. Y, pues, yo creo que no tendré ningún problema. Yo espero que no, chicos. Y mañana lo que voy a ver es inducción. ¿Sale? Ok. Ok, profe. Bueno, ¿Puede repetir cuáles son los ejercicios? del 1 al 6 del capítulo 6. Déjame ver si es del 1 al 6 del capítulo 6. Sí, 1 al 6, capítulo 6 del Cheng. Gracias, profe. ¿Vale? Jonathan, ¿ibas a comentar algo? No, nada. ¿Seguro? ¿Me dijiste algo? Porque vi que
Ahí prendió tu... No iba a comentar nada. Ok, bueno chicos. ¿Tienen dudas con todo lo que hemos visto de la ley de Faraday? No, pero yo creo que con los ejercicios salen las dudas. Como siempre, ¿verdad? Ok chicos. Bueno, pues le vamos a parar aquí y nos veremos mañana. Misma hora, mismo canal. Entendido, profe. Cuídense chicos. Igualmente, Buenas tardes, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor.